Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Nosotros estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes otra vez, trayéndoles contenido fresco y jugoso. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de las relaciones, específicamente, vamos a analizar a fondo la dinámica de poder en las parejas. ¿Alguna vez te has preguntado quién lleva los pantalones en una relación? ¿Quién toma las decisiones importantes? ¿Quién cede más a menudo? Pues hoy vamos a desentrañar todo esto y mucho más. Y para hacer esto aún más interesante, vamos a utilizar un ejemplo que seguramente a muchos de ustedes les encantará, Serkan y Uzge. Sí, esa pareja que nos roba el corazón en la pantalla. Vamos a analizar su relación y a especular, basándonos en lo que hemos visto y escuchado, quién podría ser el que lleva la voz cantante. Pero ojo, esto es solo una perspectiva, una forma divertida de reflexionar sobre las dinámicas de poder en las relaciones en general. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, se enterarán cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y mucha diversión. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema candente. Para empezar, creo que es importante definir qué entendemos por poder en una relación. No se trata necesariamente de dominación o control absoluto. El poder en una relación puede manifestarse de muchas maneras, puede ser económico, emocional, social. Puede estar relacionado con la toma de decisiones, con la influencia que uno tiene sobre el otro, o incluso con la capacidad de establecer límites. En una relación sana, lo ideal es que el poder esté equilibrado, que ambos miembros se sientan escuchados, valorados y respetados. Pero seamos honestos, en la vida real, casi siempre hay un pequeño desequilibrio. A veces uno de los dos tiene más influencia en ciertos aspectos, y a veces es al revés. Volviendo a Serkan y Uzge, su relación, como la de cualquier pareja, es compleja y multifacética. Al principio la vimos llena de tensiones, de malentendidos, pero también de una química innegable. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Con un contrato, con un juego de poder muy marcado. Serkan, el empresario exitoso y aparentemente frío, le ofrece a Uzge una beca a cambio de fingir ser su prometida. En ese momento parecía que Serkan tenía todo el poder. Él era quien ponía las reglas, quien dictaba los términos del juego. Pero a medida que avanzaba la historia, vimos cómo Uzge, con su espontaneidad, su calidez y su genuina bondad, empezaba a transformar a Serkan. Ella lo obligó a abrirse, a mostrar su lado más vulnerable, a conectar con sus emociones. Y ahí, creo yo, empezó a cambiar la dinámica de poder. Porque el poder no siempre reside en el dinero o en el estatus social. A veces el poder reside en la capacidad de tocar el corazón del otro, de inspirarlo a ser una mejor persona. Y Uzge tenía ese poder sobre Serkan. Por supuesto, Serkan también tenía su propia forma de ejercer el poder. Su inteligencia, su determinación y su capacidad para resolver problemas eran innegables. Y en muchas situaciones, era él quien tomaba las riendas, quien protegía a Uzge y quien la guiaba. Pero si nos fijamos con atención, veremos que muchas veces, detrás de esa fachada de hombre fuerte y seguro de sí mismo, se escondía un hombre vulnerable que necesitaba el apoyo y el amor de Uzge. Y en esos momentos, era ella quien tomaba el control, quien le brindaba la contención emocional que él tanto necesitaba. Entonces, ¿quién manda realmente en la relación de Serkan y Uzge? Creo que la respuesta no es tan sencilla. No creo que haya una persona que domine por completo a la otra. Creo que, como en muchas relaciones exitosas, el poder está distribuido de forma más o menos equitativa. Hay momentos en los que Serkan lleva la batuta, y hay momentos en los que es Uzge quien toma las decisiones. Y lo importante es que ambos se respetan, se valoran y se apoyan mutuamente, independientemente de quién tenga el control en cada situación. Además, me parece que ambos tienen una habilidad increíble para ceder. Saben cuándo es importante mantener su postura, y saben cuándo es mejor dar su brazo a torcer. Y esa capacidad de compromiso es fundamental para que una relación funcione a largo plazo. Por supuesto, no todo es perfecto en la relación de Serkan y Uzge. Han tenido sus altibajos, sus discusiones, sus momentos de duda. Pero lo importante es que siempre han sabido superar los obstáculos y salir fortalecidos. Y eso, en gran parte, se debe a que ambos están dispuestos a trabajar en la relación y a ceder cuando es necesario.
Ahora, quiero invitarlos a ustedes a reflexionar sobre sus propias relaciones. ¿Quién lleva los pantalones en tu relación? ¿Crees que el poder está equilibrado? ¿Hay aspectos en los que te gustaría tener más influencia? ¿O quizás sientes que tienes demasiado control y te gustaría ceder un poco más? No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada relación es única y tiene su propia dinámica. Lo importante es ser consciente de cómo funciona tu relación y trabajar para crear un equilibrio que funcione para ambos. Y recuerden, el poder no siempre es algo negativo. El poder puede ser una herramienta para el crecimiento, para el apoyo mutuo, para la construcción de una relación sólida y duradera. Así que la próxima vez que vean a Serkan y Uzge en la pantalla, presten atención a cómo interactúan, a cómo se toman las decisiones, a cómo se apoyan mutuamente. Y traten de aplicar algunas de esas lecciones a sus propias relaciones. En resumen, hemos explorado la dinámica de poder en las relaciones, utilizando como ejemplo la relación entre Serkan y Uzge. Vimos que el poder puede manifestarse de muchas maneras y que lo ideal es que esté equilibrado. Analizamos cómo Serkan y Uzge se influyen mutuamente y cómo ambos tienen la capacidad de ceder y comprometerse. Y los invitamos a reflexionar sobre sus propias relaciones y a buscar un equilibrio que funcione para ustedes. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y útil. Nos encanta compartir estos momentos con ustedes y esperamos seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, déjenos un comentario abajo y cuéntenos qué piensan sobre este tema. ¿Quién creen ustedes que manda en la relación de Serkan y Uzge? ¿O tienen alguna otra pareja favorita que quieran que analicemos en un próximo vídeo? Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en el análisis, más allá de la superficie de Serkan y Uzge asterisco asterisco. Pero esperen. Que no hemos terminado. Vamos a ir un poco más allá en nuestro análisis de Serkan y Uzge. Porque, seamos sinceros, las relaciones no son tan simples como un gráfico de barras que muestra quién tiene más poder. Las relaciones son un intrincado baile, una coreografía a veces torpe, a veces elegante, donde los roles cambian constantemente. Asterisco asterisco el poder de la vulnerabilidad asterisco asterisco. Hemos hablado de cómo Uzge tenía el poder de llegar al corazón de Serkan. Pero, ¿qué hay del poder de la vulnerabilidad? Serkan, con su armadura de hombre de negocios implacable, al mostrar su lado vulnerable, paradójicamente, también ejercía poder. Al confiar en Uzge, al permitirse ser cuidado y amado, Serkan la invitaba a un espacio íntimo que pocos conocían. Esa confianza, esa apertura, es una forma de poder en sí misma. Es la capacidad de bajar las defensas y permitir que alguien vea tu verdadero ser, con todas sus imperfecciones. Y no olvidemos que mostrar vulnerabilidad requiere una gran fortaleza interior. Es mucho más fácil esconderse detrás de una fachada de autosuficiencia que admitir que necesitas a alguien. Serkan, al hacerlo, demostró una madurez emocional que contrastaba con su imagen inicial. Asterisco asterisco el poder del contexto asterisco asterisco. Otra cosa importante a considerar es el contexto. En el mundo de los negocios, Serkan es el rey. Él toma las decisiones, él dirige la orquesta. Su experiencia, su conocimiento y su posición le dan una autoridad incuestionable. Pero cuando se alejan de la oficina, cuando están en un entorno más relajado, la dinámica cambia. En ese contexto, Uzge, con su energía contagiosa y su visión optimista de la vida, es quien brilla. Es ella quien le muestra a Serkan la belleza del mundo que lo rodea, quien lo anima a disfrutar de las pequeñas cosas. El poder, por lo tanto, no es absoluto. Es relativo al contexto y a las habilidades que cada uno aporta. Un líder en un campo puede ser un seguidor en otro. Lo importante es reconocer las fortalezas de cada uno y saber cómo utilizarlas en beneficio de la relación. Asterisco asterisco el poder silencioso de la inteligencia emocional asterisco asterisco.
Y hablando de habilidades, no podemos subestimar el poder de la inteligencia emocional. Uzge tiene una intuición asombrosa para leer las emociones de Serkan. Sabe cuando necesita un abrazo, cuando necesita un consejo, y cuando simplemente necesita espacio. Esta capacidad de empatía, de sintonizar con el estado emocional del otro, es un poder invaluable. Permite anticiparse a los conflictos, ofrecer apoyo en momentos difíciles y fortalecer el vínculo emocional. La inteligencia emocional no es solo entender las emociones de los demás, sino también ser consciente de las propias. Serkan, a medida que se enamora de Uzge, empieza a desarrollar su propia inteligencia emocional. Aprende a identificar sus sentimientos, a expresarlos de manera constructiva y a gestionar sus impulsos. Este crecimiento personal es fundamental para construir una relación sana y duradera. **** Más allá de la voz cantante, la influencia sutil ****. Quizás la pregunta de quién lleva la voz cantante es demasiado simplista. La influencia a menudo se ejerce de manera mucho más sutil. No se trata de dar órdenes o imponer la propia voluntad, sino de guiar, de inspirar, de persuadir. Uzge, por ejemplo, influye en Serkan al desafiar sus ideas preconcebidas, al cuestionar su forma de ver el mundo. Lo hace de manera amable y respetuosa, pero no tiene miedo de expresar su opinión, incluso cuando difiere de la de él. Esta confrontación constructiva obliga a Serkan a reflexionar, a considerar otras perspectivas y, en última instancia, a crecer como persona. Serkan, por su parte, influye en Uzge al ofrecerle su apoyo incondicional, al creer en su potencial y al animarla a perseguir sus sueños. Le brinda las herramientas y la confianza que necesita para alcanzar sus metas, sin intentar controlarla o limitarla. Este apoyo mutuo es esencial para que ambos puedan florecer tanto individualmente como en pareja. **** El equilibrio dinámico, una metáfora de la vida misma ****. En definitiva, la dinámica de poder en la relación de Serkan y Uzge es un equilibrio dinámico, un constante tira y afloja, un vaivén de influencias. No hay un estado estático de igualdad perfecta, sino una búsqueda continua de un punto medio que funcione para ambos. Y este equilibrio no solo se aplica a la relación de pareja, sino a la vida misma. Todos tenemos diferentes roles y responsabilidades, diferentes fortalezas y debilidades. A veces somos líderes, a veces somos seguidores. Lo importante es ser conscientes de nuestra propia dinámica y adaptarnos a las circunstancias. ****. Conclusión: el poder del amor y el respeto ****. Así que, volviendo a la pregunta original, ¿quién manda en la relación de Serkan y Uzge? Mi respuesta final es del amor y el respeto. Son estos dos valores los que realmente definen su relación, los que les permiten superar los obstáculos y construir un futuro juntos. El poder, en última instancia, reside en la capacidad de amar y respetar al otro, de valorarlo por quien es y de apoyarlo en su camino. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las complejidades de la dinámica de poder en las relaciones. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué piensan. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.